Olvida las enormes torres que se elevan hacia el cielo. Mientras los humanos construyen hacia arriba, los verdaderos arquitectos de la naturaleza están trabajando en silencio a nuestro alrededor. Justo bajo nuestras narices, están creando maravillas tan complejas que ni siquiera los ingenieros más destacados pueden competir. Estamos a punto de descubrir el brillante trabajo de criaturas tan pequeñas, pero tan hábiles, que construyen estructuras que desafían la gravedad y la lógica con nada más que picos y plumas. ¿Listo para presenciar algo extraordinario? Vamos a sumergirnos. Número 15. Tejedores Valla. Dicen que la naturaleza no tiene arquitectos, pero el tejedor Valla demuestra lo contrario. Durante la temporada de monzones del sur de Asia, los machos de los tejedores Valla se transforman en equipos de construcción de un solo pájaro. Cada uno selecciona una rama alta y espinosa sobre el agua, donde las serpientes y ratas no pueden llegar. Luego comienza el tejido. Usando tiras de hierba o fibras de palma, cada una de alrededor de 20 a 60 centímetros de largo, un solo macho teje más de 3000 lazos para crear una estructura colgante en forma de calcetín. El nido comienza pequeño, alcanzando su etapa de casco después de 8 días. Luego viene la promoción. El macho canta y agita sus alas, anunciando su hogar inacabado. Si una hembra inspecciona y aprueba, él termina el largo túnel de entrada. Si no, lo derriba y comienza desde cero. Hará esto hasta 20 veces en una temporada. Algunos nidos cuelgan en colonias de 20 a 60, todos orientados alejándose de los vientos monzónicos del suroeste, como refugios de tormenta en miniatura. Los mitos alguna vez afirmaron que los tejedores Valla pegaban luciérnagas a sus nidos para obtener luz, pero investigadores como Sugel Quader y T. Anthony Davis confirmaron el verdadero brillo. Los machos añaden arcilla o estiércol para reforzarlo. Sin luciérnagas, solo función. Aún más revelador, los nidos más arriba en ramas más delgadas son más seguros, más exitosos. Número 14. Nido de oropéndola de Montezuma. Y justo cuando piensas que las aves no podrían ser más dramáticas, aparece el oropéndola de Montezuma, como una casa de ópera colgante cosida en los árboles de América Central. Cada hembra de oropéndola de Montezuma teje su propio nido con enredaderas y fibras, suspendiéndolo de ramas delgadas y altas donde los depredadores no se atreven. Estos nidos pueden colgar tan bajos como 60 centímetros o tan largos como 180 centímetros, en serio. La forma de su bolsa funciona como una cuna a prueba de viento, con una cámara profunda que protege sus huevos de tormentas y amenazas trepadoras. En una colonia puedes ver 30 de estas vainas colgantes, en otra 172. Pero dentro de cada una es una misión en solitario. La hembra pone 2 huevos oscuros moteados, pero usualmente solo un polluelo sobrevive. La naturaleza es hermosa, también es brutal. Ahora es donde se mezclan el mito y la ciencia. La leyenda local dice que las oropéndolas construyen cerca de nidos de avispas para protección. Resulta que eso es principalmente cierto. Las avispas ahuyentan a los tordos y parásitos, mientras que la presencia de la oropéndola espanta a las abejas que amenazan a los avispones. Es protección mutua, una alianza natural oculta a simple vista. Y mientras las hembras se encargan de la construcción, los machos no solo se quedan parados, se balancean al revés, desplegando sus colas amarillas, emitiendo llamados burbujeantes a 500 Hz como un reloj. Meredith Miles, una bióloga que siguió estas danzas, lo llamó coreografía cronometrada. Y todo es para conquistarla, justo debajo de los nidos que construyó. Número 13. El tejedor sociable. En lo profundo del Kalahari, el tejedor sociable apila palos como arquitectos, esbozando planos con sus picos. Pero no construyen solo para ellos, construyen para generaciones. ¿Su nido? Enorme. Este es un nido comunal. Estamos hablando de estructuras que se extienden más de 3 metros de ancho, a veces pesando casi 1 tonelada. Un nido puede albergar entre 10 y 500 pájaros, con 5 a 100 habitaciones individuales en su interior. Piénsalo como un pajar gigante, solo que está vivo, zumbando, respirando y equilibrado en un solo árbol o un poste telefónico. El diseño es genial. Túneles de hasta 10 pulgadas de largo llevan a cámaras que se mantienen frescas durante los días abrasadores y cálidas durante las noches heladas. Las temperaturas internas se mantienen estables alrededor de 21 a 24 grados Celsius, mientras que afuera puede descender cerca de cero. Los científicos realmente grabaron esto, confirmando que estos nidos son unidades naturales de control climático hechas solamente de ramitas y hierba. Pero aquí está la parte asombrosa. Estos nidos no son temporales. Han durado más de 100 años en algunos casos, siendo heredados, reconstruidos, protegidos. Y no solo sirven a los tejedores sociables.
Halcón pigmeo, pinzones, buitres, eslizones arborícolas, todos encuentran refugio aquí. Incluso las serpientes reptan por estos pasillos cazando huevos, solo para encontrarse con fortificaciones de palos afilados que protegen los túneles. ¿Y la mitología? En el Kalahari, las historias dicen que estos nidos brillan con vida como templos sagrados, y en cierto modo lo son. Arquitectura, supervivencia, legado. Pero si crees que las ramas y el trabajo en equipo son impresionantes, espera a que oigas hablar de un pájaro que construye usando su propia saliva. Número 12. Vencejos de cueva. El vencejo de las cuevas, una ave tan dedicada al diseño que usa saliva como cemento. Estos diminutos pájaros viven en las oscuras cuevas del sudeste asiático y las islas más allá. Sin hierba, sin ramitas, sin hojas, solo paredes de roca verticales y una herramienta. Saliva lo suficientemente espesa como para mantener un nido en su lugar como pegamento. Comienzan eligiendo un lugar seguro en lo alto del techo de una cueva. Luego, durante 35 días, construyen un pequeño nido en forma de taza de unos 8 centímetros de ancho, capa tras capa de saliva endurecida. Cada estructura pesa solo 6 gramos, pero puede sostener 2 huevos y 2 aves adultas. Eso es eficiencia y durabilidad en forma biológica pura. Algunos de los sistemas de cuevas más grandes, como Gomantong en Borneo, albergan miles de estos nidos adheridos a la piedra como pétalos blancos. Y desde el siglo XIV, los humanos han subido por andamios de bambú para recolectarlos para la sopa de nido de pájaro, que alguna vez se creyó otorgar juventud, vitalidad y poder. Un mito afirma que los nidos rojos tienen efectos más fuertes, pero la verdad, el color rojo proviene del ácido del guano, no de la magia. Sin embargo, hay una razón por la que estos nidos se convirtieron en tesoros. La saliva de los vencejos contiene glicoproteínas y minerales raros, formando un bioadhesivo natural que los científicos modernos aún están tratando de comprender. Pero toda esa atención casi los extinguió. La sobreexplotación los llevó al borde, especialmente en las Islas Andamán. Luego vino un giro. Las cuevas protegidas de 2000 a 2008 vieron un aumento del 39% en el número de salanganas. Eso es lo que sucede cuando dejamos de tomar y comenzamos a escuchar. Ahora, hablando de diseño a nivel del suelo, hay otro pájaro que construye su nido directamente en el suelo del bosque. Número 11. El hornero. La reinita hornera no construye en el cielo, en acantilados o dentro de cuevas. Construye directamente en la tierra, silenciosa, oculta y cálida. Y de alguna manera, este pequeño pájaro que vive en el suelo crea una estructura que rivaliza con cualquier nido elevado en estrategia y diseño. En los densos bosques de América del Norte, la hembra de la reinita hornera despeja un área de hojarasca y comienza a tejer. Usando hierba, ramitas, pelo de animal y corteza delgada, construye un refugio en forma de cúpula que parece un horno holandés en miniatura. De ahí el nombre. Le toma alrededor de 5 días terminar la estructura curva, que mide aproximadamente 13 centímetros de alto y 23 centímetros de ancho. Adentro, una copa acogedora lo suficientemente ancha para sus huevos moteados. Lo que hace al nido tan ingenioso es la entrada oculta en el lateral, generalmente orientada hacia abajo. Ese ángulo, combinado con su camuflaje entre la maleza, evita que las serpientes y las ardillas listadas lo detecten desde arriba. Cuando un depredador se acerca demasiado, la madre realiza uno de los mayores engaños de la naturaleza, fingiendo estar herida y alejando el peligro. Ella pone de 3 a 6 huevos, generalmente 4 o 5. Y después de aproximadamente 11 a 14 días de incubación, los polluelos nacen. Salen del nido en poco más de una semana, pero permanecen cerca bajo su ala por casi un mes. Este nido no es solo un hogar, es una escultura. Única en curva, inclinación y material, se dice que no hay 2 nidos de la reinita hornera exactamente iguales. Incluso los poetas lo notaron. Robert Frost escribió sobre el canto y la destreza de la reinita hornera en 1916. Y en algunos pueblos argentinos, la gente cree que destruir uno de estos nidos traerá sequía. Así que tratan el hogar del hornero como un amuleto de buena suerte e incluso a veces construyen sus propias casas cerca. Pero desde el suelo del bosque hasta colonias en lo alto del cielo, ahora volvemos al aire donde la arquitectura se convierte en colectiva y el barro es la herramienta principal. Número 10. Golondrinas de acantilado. Entra la golondrina risquera, uno de los mejores arquitectos comunales del mundo. Este pequeño pájaro no construye solo. Trae a todo el vecindario, usando hasta 1200 bolitas de barro, cada una llevada en su pico desde lechos de arroyo y charcos. La golondrina risquera da forma a una calabaza invertida, una vaina colgante de arcilla con un túnel de entrada largo y angosto. Cada nido terminado tiene aproximadamente 8 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de alto, con paredes gruesas que aíslan del calor y protegen de los depredadores.
Pero la verdadera maravilla. Estos nidos nunca son proyectos en solitario. Debajo de puentes, acantilados y pasos elevados, las golondrinas crean ciudades. Algunas colonias tienen cientos, a veces incluso 6.000 nidos colocados uno al lado del otro. Y tanto el macho como la hembra construyen, reparan y defienden su hogar como un equipo de construcción de 2 aves. En el interior, forran la copa con plumas y hierba, luego ponen de 3 a 4 huevos, aunque a veces 1 o incluso 6. Ambos padres comparten el deber de alimentar a los polluelos, que se empluman después de unas 3 semanas. Pero no todas las golondrinas juegan limpio. Se sabe que las hembras meten a escondidas huevos en los nidos de sus vecinos, un movimiento astuto llamado parasitismo de cría. Ahora, algunas personas solían pensar que estos nidos eran solo frágiles manchas de barro que se desmoronarían bajo la lluvia. Incorrecto. El diseño es deliberado, equilibrado, preciso y probado por el tiempo. Un estudio incluso mostró que su centro de gravedad está tan bien colocado que se sostiene como una mini fortaleza. ¿Impresión 3D natural? Más o menos. Ahora estamos entrando en los santuarios pantanosos de la cigüeña de madera, gigantes que convierten ramas en palacios celestiales. Número 9. Cigüeña de madera. Con más de 1 metro de altura, la cigüeña blanca construye nidos amplios de plataforma de hasta 1,5 metros de ancho en lo alto de los árboles sobre el agua. Ambos padres reúnen ramas y hojas con prisa, terminando la construcción en 2 o 3 días. Incluso lo revisten con hojas verdes, selladas con su propio guano para mayor resistencia. En colonias llamadas rookeries, docenas de nidos se agrupan, seguros por encima de 1 metro a 1,5 metros de agua pantanosa, lo suficientemente profundo para mantener fuera a los mapaches. Cada pareja pone de 2 a 5 huevos, y los polluelos eclosionan después de aproximadamente 30 días. Son diminutos, solo 57 gramos, pero crecen rápidamente bajo cuidado constante durante 50 a 60 días. El folclore alguna vez confundió al cigüeñón americano con la cigüeña blanca, afirmando que ambos traían bebés. ¿La verdad? Estas aves entregan peces, no folclore, atrapándolos al cerrar sus picos más rápido que un parpadeo. Número 8. Los micromidios. El micromidio, de solo unos pocos centímetros de largo, teje un nido tan intrincado que se ha comparado con una mansión trampa colgante de un árbol. Utilizando fibras suaves, lana y seda de araña, el macho construye una bolsa colgante en forma de pera. Pero es lo que está dentro lo que sorprende a los científicos. Una entrada de señuelo, que no lleva a ninguna parte, y la real sellada detrás de una solapa de tela de araña. Está construida para el engaño, la seguridad y el calor, todo en uno. Algunas especies incluso construyen 2 cámaras, una falsa, una real. El nido mide alrededor de 20 centímetros de altura y contiene hasta 9 huevos. Los nidos más grandes y gruesos mantienen los huevos más calientes, y los estudios muestran que las hembras eligen a los machos con los mejores diseños. La construcción completa tarda alrededor de 1 semana y, una vez usado, nunca se reutiliza. Pero las aves a menudo vuelven al mismo lugar cada año. Los humanos admiraban tanto estos nidos que alguna vez los usaron como pantuflas y bolsas. Pero a continuación, encontramos a un ave mucho más brillante con patas en el agua y su mente en el lodo. Número 7. Flamenco. Cuando se trata de construir en lodo, nadie lo hace como el flamenco. Estas elegantes aves no solo se paran en aguas poco profundas, sino que le dan forma. Juntos, una pareja utiliza sus picos y patas para esculpir un nido alto con forma de cono a partir del lodo húmedo. El montículo mide alrededor de 45 centímetros de alto y tiene el mismo ancho en la base, con un pequeño cráter en la parte superior para sostener un solo huevo de gran tamaño. ¿Por qué la altura? Mantiene el huevo seco durante inundaciones repentinas y fresco bajo el calor, al evaporarse la humedad de la superficie. El aire acondicionado de la naturaleza. En colonias muy unidas, llamadas flamboyances, los nidos se ubican a menos de 1 metro de distancia, formando una densa cuadrícula de torres de barro. Una vez que el polluelo nace, se queda en la cima durante 1 semana antes de unirse a una crèche, una especie de guardería para flamencos. Mientras tanto, ambos padres traen comidas, incluyendo una rica leche de cultivo llena de grasa y proteína. Un mito dice que los flamencos usan ramas o nidos de acero. Falso. Todo es barro moldeado por instinto y determinación. Pero si crees que eso es impresionante, espera a escuchar lo que sucede cuando un pájaro se convierte en constructor y en equipo de demolición al mismo tiempo. Número 6. Pájaros carpinteros. El pájaro carpintero no es solo un ave, es un experto en excavación en toda regla. Usando un pico poderoso y un cráneo reforzado, perfora profundamente los troncos de los árboles para tallar la cámara de anidación perfecta. Una cavidad típica tiene un pequeño agujero de entrada de solo unos pocos centímetros de ancho que conduce a una cámara hueca de hasta 24 centímetros de profundidad. Seleccionan árboles con duramen en descomposición, pero con corteza externa sólida. Fácil de tallar, difícil de romper. Toma entre 2 semanas y 3 años, dependiendo de la especie.
El pájaro carpintero de cabeza roja talla el pino vivo durante varias temporadas. Dentro, el ave pone de 3 a 6 huevos blancos brillantes sobre un colchón de virutas de madera. Sin ramitas, sin hierba, solo los restos de su propio trabajo de cincel. Y a pesar del viejo mito, los pájaros carpinteros no destruyen los árboles, crean hogares para cientos de especies. Búhos, murciélagos, insectos, incluso otras aves usan cavidades abandonadas. Los científicos llaman a esto la red de nidos, y los carpinteros son sus ingenieros. Incluso inspiraron diseños humanos, amortiguadores de cámara y acolchados de cascos, todo aprendido de su anatomía. Y de la madera al pasto tejido, el siguiente es un maestro constructor con una máscara y una misión. Número 5. Tejedor enmascarado del sur. El tejedor enmascarado del sur no solo construye nidos, construye para impresionar. Cada temporada de cría, desde septiembre hasta enero, el macho se convierte en una máquina de construcción incesante. Teje hasta 25 nidos por temporada, cada uno tardando alrededor de 5 días en finalizar. Y todo comienza con un movimiento audaz, atando una sola brizna de hierba a una rama resistente. Desde allí, se convierte en una obra de arquitectura tejida. El nido es un domo ovalado colgante, de unos 20 a 25 centímetros de ancho, construido con cañas, hojas de palma o largas hebras de hierba. ¿La entrada? Siempre en la parte inferior, a veces con un pequeño túnel para bloquear a los depredadores como monos o serpientes. Se balancea, pero se sostiene. Y es impermeable, resistente al viento y fuerte. Una vez que el macho termina, se exhibe, agita sus alas, canta, monta un espectáculo. Si a la hembra le gusta lo que ve, se muda y lo forra con plumas y hierba suave. Si no, él lo derriba y empieza de nuevo. Los colores únicos de los huevos le ayudan a identificar huevos impostores de aves engañosas como el cuco de Diderik. Y la investigación de la Universidad de Edimburgo incluso encontró que los machos tejedor mejoran su técnica con el tiempo, ajustando patrones, reduciendo hilos desperdiciados. Pero si el nido de tejedor se trata de destreza, el próximo pájaro en nuestra lista se trata de escala. Número 4. Hamerkop. El Hamerkop no solo construye un nido, construye una fortaleza. Y lo hace usando hasta 8.000 ramas, juncos, hierba, barro y a veces incluso plástico o tela. ¿El resultado? Un gigante en forma de cúpula que puede alcanzar hasta 2 metros de ancho y alto y pesar entre 25 a 50 kilogramos. Todo comienza con una plataforma plana, luego paredes, luego un techo masivo. Finalmente, la pareja lo sella con un túnel de aproximadamente 13 centímetros de ancho que conduce a una cámara oculta en el interior, revestida con barro, y de aproximadamente 50 centímetros de diámetro. La construcción toma aproximadamente 6 semanas, con las aves haciendo hasta 60 viajes por hora durante el pico de la construcción. Estas estructuras son más que nidos, son hitos. Tan fuerte, de hecho, que un humano adulto podría sentarse en uno sin romperlo. Y no solo albergan a los Hamerkops, búhos, cernícalos, patos, serpientes, ardillas, todo tipo de animales se mudan. Es por eso que el Hamerkop se llama un ingeniero de ecosistemas. En África Oriental, la gente cree que trae mala suerte perturbar el nido de un Hamerkop. Los mitos advierten sobre rayos o enfermedades, y ya sea por superstición o no, funcionó. Estos nidos permanecen intactos, protegidos por leyenda. Número 3. El abejaruco europeo. Con plumas tan vibrantes como sus hábitos de anidación, los abejarucos europeos son especialistas en túneles. En lugar de ramas u hojas, estos pájaros excavan. Usando sus picos y patas, perforan directamente en acantilados verticales, taludes arenosos o paredes de loess, a veces hasta 1 metro completo de profundidad. Una pareja tarda alrededor de 20 días en completar un solo túnel, que termina en una cámara de anidación redondeada, ubicada de manera segura fuera de alcance. En los primeros meses de verano, cientos o incluso miles de estos nidos pueden aparecer a lo largo de la misma extensión de tierra. Científicos registraron un estudio de 30 años en el que más de 1.500 nidos cubrieron un solo acantilado, con casi el 90% concentrado en suelo blando y arenoso. Dentro de cada madriguera, los padres ponen entre 5 y 8 huevos blancos y brillantes. Tanto la mamá como el papá incuban y alimentan a los polluelos. Trabajo en equipo todo el camino. Y a veces reciben un poco de ayuda. Los hermanos mayores o los parientes a menudo regresan como ayudantes, ofreciendo comida y protección, un comportamiento poco común en las aves. Hubo una vez un rumor de que los abejarucos atacaban colmenas de abejas melíferas. No es cierto.
Los estudios muestran que principalmente comen abejas silvestres, avispas e incluso peligrosos avispones, como el avispón de patas amarillas invasor, documentado en 2023. Número 2. Los somormujos lavancos. El somormujo lavanco es un maestro de la arquitectura acuática. En lugar de cavar o colgar nidos, este elegante pájaro construye una plataforma flotante tejida con juncos, ramitas y plantas acuáticas. Anclado a la vegetación sumergida, el nido flota en lagos y estanques tranquilos, balanceándose suavemente con las olas, pero firmemente sujeto bajo la superficie. La construcción no lleva mucho tiempo, a veces solo unas pocas horas si las condiciones son adecuadas. Ambos padres colaboran, formando una base estable que puede contener de 3 a 4 huevos. Los huevos comienzan de un blanco calcáreo, pero pronto se manchan de marrón por los materiales húmedos en el nido. La incubación dura de 27 a 29 días, con mamá y papá turnándose en un ritmo que es casi como un baile silencioso. Cada sesión dura alrededor de 2 horas. Cuando los polluelos nacen, están cubiertos de rayas y apodados umbuks. Aunque son nadadores capaces, prefieren viajar sobre las espaldas de sus padres durante la primera semana. Es calidez, seguridad y unión, todo envuelto en un elegante paseo. Un mito persistente una vez afirmó que los somormujos llevan sus huevos a la orilla. Totalmente falso. Estas aves nunca abandonan el agua durante el anidamiento. Toda su estrategia reproductiva gira en torno a la flotación. En el siglo XIX, sus penachos casi llevaron a la extinción. La moda llevó la caza de plumas a un pico. Solo quedaban 42 parejas reproductoras en el Reino Unido, pero grupos de protección como la RSPB cambiaron las cosas. Ahora, el somormujo vuelve a deslizarse. El nido, la pareja y los jóvenes flotan seguros sobre la superficie. Pero muy por encima del agua, donde el aire es frío y las ramas son espesas, espera un último constructor. Número 1. El águila calva. Si la naturaleza entregara planos para la grandeza, el águila calva tendría la patente. Estas poderosas rapaces construyen nidos que son menos como hogares y más como monumentos. Estructuras en capas, en expansión, que redefinen lo que puede ser la arquitectura de aves. Un nido típico de águila comienza siendo grande, de alrededor de 2 metros de ancho y 1 metro de profundidad, pero la magia está en el compromiso. Cada año, la pareja regresa, añadiendo ramas, musgo, hierba o incluso algas. Durante décadas, estos nidos pueden alcanzar hasta 9 pies de ancho, 20 pies de profundidad y pesar casi 3 toneladas. Un nido en Florida, construido entre la década de 1950 y 1963, todavía ostenta el récord mundial. Eligen árboles imponentes de entre 60 y 200 pies de altura, siempre cerca de lagos o ríos ricos en peces. La forma del nido se asemeja a una copa de vino al revés, con paredes profundas y sólidas, y un interior suave y redondeado que acuna los huevos como una bóveda forrada de terciopelo. Estudios, como el de Upper Mississippi, entre 1990 y 2012, confirman que las águilas eligen árboles para anidar basándose en la fortaleza de las ramas y la proximidad al agua. Incluso permanecen leales al mismo sitio de anidación por más de 50 años. Un mito afirma que Benjamin Franklin los criticó por ser perezosos, pero cuando ves la escala, fuerza y lealtad en la construcción de sus nidos, esa afirmación se desmonta. Así que ahora que has visto a los verdaderos arquitectos de la naturaleza en acción, ¿qué te sorprendió más? ¿Las entradas señuelo, los nidos que flotan o los que pesan más que un coche? ¿Qué más hay ahí fuera que hemos pasado por alto? Deja tus pensamientos en los comentarios y hablemos. Y si te gustan las historias que te hacen repensar el mundo natural, no solo sigas desplazándote, suscríbete. No creerás lo que viene a continuación.